decíamos que los principales síndromes pulmonares van a tener sus manifestaciones clínicas, ¿no? Las manifestaciones clínicas obviamente van a estar relacionadas con los motivos de consulta de patologías pulmonares. Entonces, a ver, Mary Aquino. Sí. Mary Aquino, viendo a la cámara, por favor. ¿Cuáles son los motivos de consulta de patología pulmonar, Mary? Los más frecuentes No, pueden ¿cuáles ser... son los que hemos visto? No, doctor, no entre la primera clase. No, Ya, sí vamos a probar, Mary. Por favor, un poquito más de esfuerzo, ¿ya? Entonces, gracias a Mary, tienen una tarea. Van a hacer 50 repeticiones de motivos de consulta respiratorios y de motivos de consulta cardiocirculatorios, ¿ya? 50 repeticiones de cada uno. Entonces, ya tenemos 2 tareas. Vamos a hablar de uno de los principales síndromes, ¿ya? En los cuales van a estar presentes varios de los motivos de consulta. De ellos, el que más alta frecuencia tiene es la disnea, la tos y la cianosis. Estamos hablando del enfisema pulmonar. El enfisema es una afectación pulmonar que causa principalmente disnea. Ariel Rojas, ¿con qué otro nombre conocemos a la disnea? ¿Qué es la disnea? Doctor, la disnea es la dificultad respiratoria, también es conocida. Ya, dis quiere decir dificultad, ¿no? Por si acaso, por favor, es disnea, no es disnea, ya es disnea. Lleva acento en la E, pero no lleva tilde, pero lleva el acento en la E, disnea. No es en la E, disnea. Algunos en el pregrado nos corrigen siempre esta parte, ¿ya? Es disnea, ortopnea, platipnea. La elevación del tono de voz está en la E. No llevan tilde, pero sí tienen su elevación de tono de voz, ¿no? Entonces, la disnea es la dificultad respiratoria, ¿no? Esta afectación pulmonar se caracteriza por causar dificultad para respirar. Las personas que generalmente padecen el enfisema tienen dañados los sacos de aire, ¿no? Así los conocemos a los alvéolos comúnmente, ¿no? Y a medida que va pasando el tiempo, las paredes internas de estos alvéolos se debilitan y se rompen, por lo que crea espacios de aire cada vez más grandes dentro del pulmón, ¿no? Y esto reduce la superficie ventilatoria pulmonar, a su vez la cantidad de oxígeno que llega a la sangre y podemos entrar en shock. Recordemos que la definición de shock no se define por la presión arterial, muchas veces se crea ese conflicto, ¿no? Cuando nosotros hablamos de shock, pensamos que es un paciente con presión baja, pero el shock tiene 5 causas, si se acuerdan. Hay un shock distributivo, hay un shock obstructivo, hay un shock restrictivo, ¿no? Hay un shock cardiogénico. Entonces, el enfisema puede producir un shock distributivo. ¿Por qué? Atribuyéndonos o rememorándonos a la definición de shock, el shock es el estado de hipoperfusión tisular. Cuando no hay oxígeno en las células, se define como shock. Entonces, ¿qué causa el enfisema? Va a causar un shock, ¿ya? Entonces, para ser más gráfico, les muestro aquí, ¿no? El método complementario que frecuentemente nosotros utilizamos, ¿ya? Decíamos que hay una debilidad de la pared alveolar, la cual se va rompiendo, ¿no? Y esa ruptura va a generar estas imágenes hiperdensas en una placa de radiografía, ¿ya? Generalmente el enfisema se relaciona con patología obstructiva. Entonces, vamos a analizar. A la inspección, si nosotros vemos que hay ruptura de alvéolos, que el aire está escapando, ¿qué vamos a ver? ¿No? Un tórax dilatado con disminución de la movilidad, ¿no? Entonces, miren, el tórax está dilatado y hay una disminución de la movilidad. La respiración es muy superficial, ¿ya? A la palpación, como esto está lleno de aire, vamos a tener
una disminución de las vibraciones vocales. ¿Ya? Entonces hay aire que se está interponiendo entre la pared y el parénquima pulmonar. Entonces hay una disminución de las vibraciones vocales, esos alvéolos nos están insuflando, no hay pérdida de aire. A la percusión, como esto va a ser una cavidad neumática, va a haber timpanismo, ¿no? Entonces a la percusión va a haber timpanismo. Con enfisema, pónganse el ejemplo de que hay un segmento alveolar que está dejando escapar aire, ¿no? Entonces, por lo tanto, eso va a evolucionar hacia un neumotórax, pero eso ya vamos a ver posteriormente, ¿no? Entonces, a la percusión va a haber timpanismo. A la auscultación, si voy a tener interposición entre el parénquima y la pared de aire, va a haber una disminución del murmullo vesicular, va a haber una expiración alargada y la presencia de roncus y sibilancias, ¿no? A la auscultación en el enfisema hay roncus y sibilancias. Ya vamos a tener la oportunidad, al igual que los soplos, les voy a hacer escuchar cómo se auscultan roncus y sibilancias, pero nos habla de patología obstructiva, ¿ya? Los roncus se asemejan al crépito o a un ronquido, ¿ya? Y las sibilancias a un maullido de gato o a un quejido de un bebé, ¿no? Miren, son sonidos muy diferentes, pero tienen la misma fisiopatología. Estamos hablando de una patología obstructiva, ¿ya? La situación del mediastino va a estar normal y la radiología va a presentar un patrón. Va a haber hiperclaridad, ¿no? Como hemos visto en nuestra imagen, hay una hiperclaridad. Hay una horizontalización de las costillas. Miren, las costillas normalmente tienen que estar verticalizadas, ¿no? Pero miren, estas costillas están horizontalizadas. Ya es parte. Muchas veces solo con este dato nos damos cuenta de que es un patrón enfisematoso. Los diafragmas van a estar aplanados, obviamente por el aire. Miren, los diafragmas súper aplanados. Y la silueta cardíaca se va a estrechar por la presencia del aire. ¿Ya? Entonces, ¿en qué enfermedades vamos a encontrar este patrón de enfisema? Todas las patologías obstructivas. Al hablar de patologías obstructivas, prácticamente estamos hablando de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que nosotros llamamos EPOC, ¿no? Esta enfermedad, recuerden, se da por exposición a biomasa. Entonces, cuando les pregunta el examen cuál es la etiología del EPOC, exposición a biomasa. ¿Y qué es biomasa? Generalmente partículas de humo, partículas de mineral, partículas de asbesto, polvo, sílice, que de manera crónica van causando inflamación alveolar y alteración de la estructura celular. Entonces, una persona que fuma va a tener EPOC. Una persona que aspira humo por mucho tiempo, como ser las personas en el campo que cocinan a carbón, las personas que trabajan en el interior mina, ¿no? Las personas que trabajan con asbesto, las personas que trabajan con carbón, todos ellos en algún momento de su vida, por la exposición crónica a la biomasa, van a tener este patrón enfisematoso, ¿ya? Entonces, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es la primera. Luego tenemos la bronquitis crónica, ¿no? La bronquitis crónica, enfermedades infecciosas, generalmente, o autoinmunes, que van a producir un fenómeno de inflamación crónica. Y finalmente, el asma es una patología de hiperreactividad bronquial crónica que va a presentar también esta misma clínica. Si se dan cuenta, los capítulos que hablan de enfisema se engloban en estas tres patologías: EPOC, bronquitis crónica y asma. ¿Ya? Entonces, ya sabemos diagnosticar mediante una placa rayos la horizontalización, la hiperclaridad, el estrechamiento del mediastino, el aplanamiento de los diafragmas, ¿no? Entonces yo me tengo que imaginar que hay aire entre el parénquima y la pared, entonces va a haber disminución del murmullo vesicular, ¿no? A la palpación va a haber disminución de las vibraciones vocales, a la inspección el tórax se va a encontrar dilatado y con disminución de la movilidad va a haber una respiración superficial. A la auscultación, expiración alargada, roncos y sibilancias. Este es el factor que me interesa. Y es muy fácil de escucharlos, ¿no? A una persona asmática, sus sibilancias
muchas veces se auscultan inclusive sin el estetoscopio. Entonces, esta es la clínica. Y esto tienen que memorizar. Esta es la tarea de la semana. Van a memorizar todas estas manifestaciones. Al igual que los soplos, esto tienen que saber de memoria. Ahora observemos este esquema. Miren, aquí tenemos la radiografía y aquí tenemos una explicación en 2 dimensiones de lo que está pasando en esta placa radiológica. ¿Ya? Este pulmón del lado izquierdo está ventilado y este pulmón del lado izquierdo, del lado derecho, perdón, está ventilado y el pulmón del lado izquierdo, miren, está totalmente colapsado. A ver, vamos a ver. Surma Ticona, ¿qué crees que pueda estar pasando aquí, en este pulmón? Va a haber una retracción del emitórax. Si hay una retracción de un lado. ¿Por qué ves esa imagen? ¿Por qué ese pulmón? A ver, Janet. En atelectasia. A ver, ¿qué es la atelectasia? Surma, has lanzado una bomba ahí. ¿Qué es la atelectasia? ¿Qué estás pensando en la atelectasia? Ya, a ver, ahorita vamos a analizar eso. Surma, entonces, primero tienes que definir el concepto. A ver, Janet Milenka. Presente, doctor. ¿Qué puedes analizar al respecto de esta radiografía? ¿Qué está pasando con ese pulmón? ¿Por qué no puedes ver el pulmón izquierdo? No se puede observar lo que es el pulmón izquierdo porque hay un colapso pulmonar, como dijo mi compañero, en los alvéolos. Por lo tanto, no está ingresando el oxígeno. Por eso no se puede ver la sombra negra, que es característica en las radiografías. Doctor, ¿me escucha? Hola. Ya, entonces vos dices que aquí hay un colapso. ¿Cómo defines colapso? ¿Qué es un colapso pulmonar? ¿Ya? Bueno, ¿me escuchan? Ya, entonces me hablan de un colapso. A ver, vamos a preguntar. Brian, ¿qué es un colapso pulmonar? A ver, vayamos a la simple deducción lógica. Valerie Calle, ¿por qué el pulmón en radiología tiene este aspecto radiolúcido? Así se denomina, ¿no? La imagen oscura en rayos X se denomina radiolúcido. En ecografía se llama hipoicogénico y en tomografía se llama hipodenso. Ya hablamos de ecogenicidad en ecografía, en tomografía de densidad y de lucidez en rayos X, ¿no? A ver, Valerie, ¿por qué este pulmón se ve negro? ¿Qué sería lo normal? A ver, ¿alguien? ¿Quién me quiere contestar esa pregunta? Porque contiene aire, doctor. Ya, muy bien. Se ve negro porque el aire en rayos X se pinta de este color, radiolúcido. Y aquí tenemos una imagen radiodensa. ¿Por qué? La respuesta es porque no está pasando el oxígeno, ¿no? Y para que no pase el oxígeno, ¿qué tiene que estar sucediendo? ¿Por qué no está pasando el oxígeno
pulmón. Esther, Adrián. A ver, ¿quién está hablando? Doctor, ¿no sería una obstrucción? Lo que estaba Muy bien, comentando anteriormente una usted. obstrucción, ¿no? Pero para que no se dibuje ningún segmento pulmonar, ¿dónde tendría que estar la obstrucción? Ya, muy bien. Me gustan esas deducciones, pero miren, a ver, les pongo a pensar, para que haya este grado de obstrucción, para que no se vea nada del pulmón, y para que haya esta imagen radiopaca, obviamente tiene que haber algo que está obstruyendo la entrada de aire. Ese algo pueden ser varias cosas.